444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Owen, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 17 años con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro en el cual podamos hablar libre, abiertamente, francamente, sin ataduras, sobre diferentes problemas nacionales o internacionales. El día de hoy es un programa que le interesa mucho a usted, amiga, a usted, amigo, nos debe interesar mucho a todos porque la situación está muy grave en Costa Rica, muy grave en Costa Rica. Así es que desde ya las invito para que se sirvan una tacita de café los que están en casa, para que se abroche la vida el que va en su vehículo, para que nos acompañe el que está en su lugar de trabajo, en el campo, en la oficina, en el vehículo, en cualquier parte donde quiera que usted esté, para que nos acompañe durante esta hora acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de. Así es que tengamos eso presente para que nadie se sienta que estamos llamando la atención sobre algunos puntos que hay que mejorar en la sociedad costarricense solamente por deporte. No, las cosas no son así. Hacemos nuestro trabajo con mucha seriedad. Antes de iniciar, les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra. Si usted no la tiene, agréguelo en este momento para que pueda usted hacer sus reportes de sintonía y también nos pueda acompañar con sus opiniones, sus apreciaciones sobre el tema conforme el mismo avance. WhatsApp 83414142, ese es el número de WhatsApp nuestro para que ustedes puedan participar. Nosotros encantados y agradecidos porque recuerden, aquí en Horizontes promovemos la participación ciudadana. Igualmente usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero también nos puede escuchar, si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar con solamente ingresar a la red social de Facebook. Ingrese a Facebook, nuestra dirección, muy fácil, muy sencilla, facebook.com/programa radial Horizontes, facebook.com/programa
Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y ahí le hemos dejado la fotografía de nuestro invitado con un link, solamente tiene que darle clic para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno amigos, el tema de hoy es un tema que nos decían algunas personas que desde ayer a algunos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública y otros cuerpos policiales, porque hay que recordar que no es el único cuerpo policial en nuestro país, no les gustó desde que lanzamos la expectativa ayer, el promo que llamamos nosotros. Falsas promesas en seguridad, secuestros, sicariato, narcomenudeo, asaltos, narcotráfico internacional, asesinatos, crimen organizado, robos de autos, etcétera, etcétera. El menú es muy grande. Esto que acabo de mencionar se dice muy rápido, pero es muy doloroso. La ola de violencia en nuestro país no se detiene. Nos siguen hablando y hablando y hablando. Pónganle atención ustedes a las personas encargadas de la seguridad de este país. Lo que hacen es narrarnos lo que está sucediendo. Por el amor de Dios, ya basta, no nos engañen, no pretendan engañarnos. ¿Para qué decirnos que hemos detectado que se ha venido presentando con más frecuencia el sicariato en nuestro país? Eso lo sabemos. Hemos venido detectando que los grupos criminales internacionales han tomado Costa Rica como una zona de paso para el narcotráfico internacional. Eso se sabe. Al día de ayer, bueno, hay bandas organizadas que se están dedicando a robar vehículos en nuestro país. Al día de ayer, 4 de julio, dicho sea de paso, en este año se han robado 2019 vehículos. Así es que no estamos hablando nosotros por hablar, por deporte. Bueno, cuando se habla de eso, hay grupos que se dedican a robar vehículos para venderlos como repuestos. ¡Ay, qué bárbaros! Están descubriendo el agua tibia. ¡Claro que sí! Entonces no nos cuenten qué está sucediendo en narcotráfico internacional, como la semana pasada, que aquí lo tenían muy calladito, que llegaron allá miles de kilos, volvieron a llegar a Rotterdam, las autoridades nuestras se quedan calladas porque no les sirve, porque les afea sus resultados, y después llegan a darle resultados al señor presidente, y decir, hemos logrado detener esto, hemos logrado, ¿y por qué no le dicen lo que pasaron? Y también se nos fueron miles de kilos que fueron decomisados por la policía de Rotterdam, que ahí sí no se pasaron. Pero mientras tanto, aquí los amigos de la PCD nos han dicho que se mandó parte del equipo que estaba en APM Terminal, lo mandaron a otras actividades, siempre ligadas con las drogas, pero en el campo, en la calle, y dejaron a una sola persona, chequeando los contenedores. No entendemos realmente las estrategias de Costa Rica. Mientras aquí se nos pasan y nos meten los goles, allá en Rotterdam, en Holanda, la policía sí decomisa los miles de kilos que aquí se están pasando. Eso no lo dicen, no lo quieren decir aquí. Digamos las cosas como son. Secuestros, bueno, vimos como a un empresario hace unos días, pocos días, la semana pasada, y fue liberado esta semana, fue secuestrado un empresario, pidieron una suma muy grande, después bajaron el monto, después volvieron a bajar el monto, y al final estaba como por 800,000 bitcoins, que era lo que estaban pidiendo en esta moneda virtual, en bitcoins. Bueno, no dicen nada las autoridades, no dicen nada. Al final supimos que se logró liberar gracias al señor y gracias a también, ¿por qué no reconocerlo? A la intervención de las autoridades y a que la familia terminó pagando, la persona salió con vida. Pero bueno, ese mismo, un día después, saliendo de la zona franca del Coyol, una persona que dedicada a la construcción, un empresario de la construcción, fue abordado y fue secuestrado también en Costa Rica. En Costa Rica, no es en televisión, no es en Netflix. Las autoridades no dicen nada, nos tienen engañados. Entonces, falsas promesas en seguridad, secuestros, sicariatos, narcomenudeo, asaltos, narcotráfico internacional, asesinatos, crimen organizado, robo de autos y otros más es el menú que tenemos en Costa Rica. Mientras tanto, pónganle atención,
salen con el discurso bonito de decirnos lo que está sucediendo. No permita que lo engañen, que no nos digan lo que está sucediendo. Eso es porque no tienen la capacidad de decirnos lo que se está haciendo para enfrentar realmente la seguridad, la inseguridad, para convertirla en seguridad en nuestro país. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado a una persona que ustedes lo conocen, lo han escuchado muchas veces acá en Horizontes. Él es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez, además de ser doctor en Derecho, es una persona que ha tenido formación militar, estuvo en el ejército de Argentina, fue delegado en temas policiales, delegado del ILANUT, de la ONU en Argentina, luego corresponsal del ILANUT en Naciones Unidas, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Trabajó los temas carcelarios, los temas policiales, y cuando empezaron a descubrirse las primeras fosas comunes de desaparecidos en Argentina, ahí estuvo el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Cuando se iniciaron operaciones especiales encubiertas por el tema de la droga en ruta de Bolivia y Colombia, también estuvo trabajando y analizando la situación el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Conoció la vigencia y el crimen organizado, los movimientos de los políticos, el terrorismo común, el terrorismo de Estado, la violencia común, y ha estado viviendo y trabajando en algunos sitios de los más violentos del mundo, donde hay más violencia. Ese es nuestro invitado de hoy, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, quien viene a hablarnos sobre este tema de falsas promesas en seguridad en Costa Rica. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Es un gusto compartir con ustedes. Gracias por atender nuestra invitación con este tema tan delicado, cuando el menú está tan surtido, desgraciadamente. Es una gran cantidad de tipos de delitos. Aquí nos siguen hablando a nosotros de lo que está sucediendo y no de cómo se está procurando solucionar a mediano, corto e inmediato plazo. Adelante, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a todos los oyentes. Sí, es posible que el título que usted le puso a la entrevista de hoy haya molestado a algunos sectores, pero está bueno que se molesten, y le voy a decir que en la historia de los países, en la historia de los pueblos, a veces hay periodos en donde a alguna generación le toca hacerle frente a situaciones más duras que a otras generaciones. Y nosotros estamos llegando a un punto de quiebre a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel continental y mundial, en que debemos fortalecer los valores democráticos de tal manera que podamos salvar la democracia y la libertad, pero al mismo tiempo combatir los excesos, los abusos y el uso indiscriminado que hacen algunos sectores que se dedican a la delincuencia de precisamente algunos de los valores que da la democracia, como el debido proceso, la presunción de inocencia, una serie de beneficios que se dan inclusive a nivel carcelario por el tema de derechos humanos, y donde lamentablemente a veces hemos profundizado mucho en los derechos y muy poco en los deberes, donde nos hemos olvidado a veces de los derechos que también tenían las víctimas y sus familias, y hemos profundizado mucho en darle ciertos beneficios al privado de libertad, al individuo que delinque, al individuo que comete un delito. Entonces, estamos en una situación caótica desde el punto de vista de que además los políticos presentan programas de gobierno, presentan programas de seguridad, que a la hora de las verdades es prácticamente imposible llevarlos a cabo, porque se ponen en el papel, y el papel aguanta lo que le pongan, se ponen muchas fantasías y muchas cosas, y no se atiende a la realidad económica y social que estamos viviendo tan difícil, no solamente en la región, sino en el país en particular, ¿verdad? Y eso que nosotros no tenemos la situación social y de violencia que hay en otros países, o las situaciones políticas extremas que se están viviendo en otros países. Sin embargo, estamos en una situación muy, muy, muy difícil. Y uno, al igual que en la vida, no puede compararse ni con el que está peor porque se pone soberbio, y con el que está mejor porque lo único que hace es deprimirse. No, uno tiene que ver con respecto a sí mismo. La verdad sea dicha, no es culpa de este gobierno la situación tan caótica que estamos viviendo. Eso definitivamente sería absurdo echarle la culpa al gobierno de este problema que ha ido increciendo y que los gobiernos no han podido frenar. Nosotros aquí en Costa Rica en realidad podríamos decir que tenemos un
un clic a partir de finales de los años 70, principios de los años 80, donde la globalización, la velocidad de las comunicaciones, los temas políticos que se vivieron tan intensamente en los años 50, 60, 70 en Latinoamérica y en Centroamérica en particular, fueron generando un cambio en la manera en que se vivía. Y nosotros sufrimos esos efectos durante, particularmente finales de los 70, principios de los 80, y ahí, por ejemplo, tenemos que, si vamos a hacer un poquito de historia, tenemos que entender que Costa Rica, después de la abolición del ejército, había tratado de ir construyendo una policía civilista. Es más, se habían logrado grandes avances en el sentido de que, por ejemplo, en los años 70 se crea dentro del Poder Judicial el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, y entonces la policía represiva pasó a estar en el control del Poder Judicial, lo cual garantizaba más el respeto de los derechos en general, y la policía preventiva quedaba en manos del Poder Ejecutivo a través de la Guardia Civil, la Guardia Rural de aquellos años. Pero a partir de los años 80 tenemos una situación política caótica en la región, y resulta que ahí es donde nos vemos afectados desde el punto de vista de temas internacionales, que a veces la gente no los mide. Y es que ante la posibilidad de que hubiera una guerra tipo Vietnam, Laos, Camboya en la región centroamericana, Estados Unidos, que venía saliendo de la guerra de Vietnam, Estados Unidos no iba a cometer el error que había cometido en la zona del sudeste asiático de enviar tropas. Podían mandar asesores y equipo, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que se hizo fue tomar las fuerzas militares, en el caso de Honduras, Salvador, Guatemala, y empezarlos a preparar y a formar, previendo la posibilidad de que tal vez se diera en algún momento una situación en que tuvieran que intervenir, de tal manera que hubiera ciertos elementos comunes en la manera de recibir órdenes, en la manera de operar en el terreno, etcétera, en las estrategias, en las tácticas. Como nosotros no teníamos ejército, desgraciadamente lo que se hizo fue militarizar de manera muy mediocre a la fuerza pública costarricense. Entonces, no teníamos una policía realmente todavía bien conformada, pero además llegaron y nos empezaron a militarizar a las fuerzas policiales. Entonces lo que al final terminamos teniendo fue un remedio de grupo parapolicial o grupo paramilitar. Y eso afectó el tema del trabajo policial. Les recuerdo, Edgar, y a los que nos están oyendo que peinan canas, de que el equipo inclusive que usaba la fuerza pública, fusiles de asalto, ropa de fajina, camuflada, etcétera, etcétera. En fin, no se pensó realmente, incluso nuestros oficiales de policía, y creo que todavía ocurre, los envían a entrenarse o a recibir entrenamiento en unidades militares de los Estados Unidos, en Fort Bragg, pero empezó hasta mucho después la posibilidad de que se fueran a formar con la policía de Chicago, la de Nueva York, o la de Miami. Entonces, eso nos generó a nosotros un retroceso en la evolución lógica que tiene en cada estado la conformación del cuerpo policial. Y además tenemos otra situación, somos un país pequeño, pero somos un país donde hay muchísimos cuerpos policiales. Fíjese usted, por ejemplo, que el MINADE tiene a los guardaparques, que son la primera barrera de contención contra grupos que están trabajando en los parques nacionales, y les recuerdo que tenemos casi un 25% del territorio nacional que es parque nacional, donde se almacena droga, donde inclusive se han encontrado sembradíos, donde inclusive se han encontrado laboratorios precarios, pero se han encontrado, donde llegan las lanchas en las zonas costeras, donde aterrizan aviones en pistas clandestinas, y esta gente no tiene la preparación adecuada y mucho menos el equipo. Tenemos la Policía Penitenciaria y el Ministerio de Justicia, que es un tema aparte. Tenemos dentro de la policía, tenemos diferentes cuerpos. Tenemos un cuerpo excelente, que para mí es uno de los mejores que hay a nivel latinoamericano, que es la PCD, lamentablemente muy atacada, muy socavada, muy criticada, y que necesitaría más bien más apuntalamiento y no que le estén quitando, sino que le estén dando. Tenemos el OIJ por el otro lado. En fin, tenemos una situación compleja y tenemos policías municipales. No tenemos una escuela de oficiales, no tenemos un centro de formación que por lo menos unificáramos la formación de todos los oficiales de policía del país, aunque después trabajen para diferentes patronos, digámoslo así. Pero necesitamos entonces establecer, es un mito eso de que vamos a lograr unificar, tener un mando centralizado,
Eso es prácticamente imposible y llevaría muchos años desarrollarlo y tratar de implementarlo. Lo que en este momento necesitamos es una mayor coordinación. De ahí que yo destaco la importancia de que se haya activado nuevamente el Consejo de Seguridad, donde precisamente ahí debe coordinarse la labor de todos los cuerpos policiales. Pero al mismo tiempo es imprescindible que si nosotros queremos ir atendiendo las emergencias, tenemos que ir previendo las situaciones futuras. Y se hace necesario que desde la Presidencia de la República se coordine el trabajo de todo el Poder Ejecutivo, porque usted no va a lograr en algunas comunidades que las cosas realmente empiecen a cambiar hasta que no cambien las condiciones de vida de la persona. Y es que se hace imprescindible que se vayan cambiar, que se den oportunidades mejores de estudio, mayor acceso a la cultura, al deporte, la reactivación económica para generar empleos para las personas de mediana edad que están desempleadas, incluso para personas mayores de 50 años que necesitan con desesperación trabajar, y por supuesto trabajo para los jóvenes. Pero vean, hay cosas que la gente a veces no mide y que nosotros hemos descuidado. Hay temas que parecería que no tienen que ver con la seguridad ciudadana, y sí lo tienen. El tema urbanístico, lo digo hoy precisamente que renunció la ministra y el viceministro de Vivienda. El tema urbanístico es vital. Sabemos, por ejemplo, que en ciudades, y voy a hablar de países desarrollados, ciudades como Londres y París, estamos hablando de Gran Bretaña y estamos hablando de Francia, países de primer mundo, ¿ok? Cuando se empezaron a desarrollar complejos en los alrededores de estas dos ciudades, complejos edilicios, donde prácticamente viven en un solo edificio, pueden vivir 1000 familias, porque hacen mini departamentos, el hacinamiento, el exceso de personas en un solo lugar, la falta de espacios verdes, lo que ha generado es un problema gravísimo. Hoy por hoy hay sectores de Londres y de París donde la policía lo piensa muy bien cómo entrar y a qué hora va a entrar. Lo mismo pasó en Nueva York, lo mismo ha pasado en otras ciudades. Lo mismo estamos viviendo en algunos sectores de la ciudad que no se pensaron porque se construyó a lo loco para solucionar problemas de vivienda, pero no se enfocó el tema en solamente solucionar tener una vivienda, sino solucionar el que la persona viva en un hábitat realmente, valga la redundancia, un hábitat humano, un lugar donde valga la pena vivir, no solamente tener un techo y un departamento que está separado por una pared de 2 milímetros que se escucha todo lo que hace el vecino, sino que se necesita ir desarrollando. ¿Por qué? Porque todos estos temas hacen a que se vaya generando tensión social, y la tensión social, la falta de oportunidades, va a ser el caldo de cultivo propicio para que a partir de ahí usted encuentre la mano de obra, y la mano de obra va a surgir. Además, nosotros tenemos otra situación muy interesante. Como hemos logrado a lo largo de los años, y a pesar de que la región es muy convulsa, hemos logrado una cierta estabilidad política, y hay y un modelo de democracia bastante envidiado por el resto del mundo, que nosotros critiquemos mucho. Nosotros hemos recibido muchísimas personas del exterior, extranjeros, personas que vienen a vivir aquí, refugiados, personas que van en tránsito y se quedan aquí, personas que vienen a trabajar. Y yo le diría que el 99,9% de los extranjeros son gente de bien, gente trabajadora y gente que incluso quiere y adopta a Costa Rica como su patria. Pero siempre tenemos el problema de que va a haber personas que no llegan con esa intención, igual que tenemos nacionales que no les interesa ser verdaderos costarricenses, sino ser costarricenses que se portan mal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En esta situación tan convulsa, a nosotros, en primer lugar, primero nos empezaron a importar modelos delictivos, organizaciones. Recuerdo haber escrito un artículo a principios de los años 2000, donde cuando yo publiqué el artículo en el desaparecido periódico La Prensa Libre, mucha gente ni siquiera entendía o sabía el significado de la palabra sicario. Hoy la palabra sicario se la saben hasta los niños de escuela primaria, lamentablemente, porque lamentablemente ese tipo de cosas llegan, se quedan y se desarrollan y la gente las aprende. Entonces nosotros tenemos una situación en el tema de seguridad que yo considero que es importantísimo, tanto para el gobierno en general como para el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, que son los que están en la lucha directa de gobernación, que es necesario, primero hay que atender emergencias. Uno sabe que a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante, pero el problema es que en Costa Rica las situaciones urgentes requieren una atención inmediata, requieren además una coordinación del Poder Ejecutivo imprescindible con el Poder Judicial e incluso con la Asamblea Legislativa.
es perfectamente posible para la Asamblea Legislativa atender un paquete de leyes realmente coherentes, sencillas de elaborar, que atiendan específicamente ciertos temas, que agilicen el trámite de las investigaciones, que agilicen la función de los fiscales, que le den un poco más de autoridad y un poco más de manejo a los jueces de la República que atienden los temas penales, porque lamentablemente nuestro proceso está anquilosado. Nosotros debemos revisar, además tiene que haber una revisión profunda, y yo en ese sentido invito a todos los grupos, a las universidades, a los grupos de opinión, al colegio de abogados y a otros colegios profesionales, porque es necesario que revisemos si vamos a poder continuar con un modelo excesivamente garantista en algunas áreas en materia penal. Lo mismo que es necesario revisar profundamente el tema carcelario, porque nuestro modelo busca recuperar al delincuente, pero los hacinamientos, la cantidad de gente que llega, la falta de trabajo en los centros carcelarios, la falta de personal, la falta de recursos, la falta de dinero, para algunos básicamente pasar por la cárcel es como pasar por una universidad para aprender a delinquir, y la reincidencia es muy alta. Entonces se hace imprescindible establecer políticas de gobierno. Yo siento que dada la popularidad que tiene este gobierno, que tiene el señor presidente de la República, y de que ahora han llevado un equipo que goza de cierta experiencia, si nosotros vemos, por ejemplo, el deterioro de la seguridad en Costa Rica, uno de los pocos gobiernos donde se frenó y hasta se revirtieron algunos índices fue precisamente donde el actual ministro de Seguridad fungió como ministro en el gobierno, en la administración de doña Laura Chinchilla. Lo que ocurre también es que eso hay que verlo a la luz de la situación en ese momento regional y política que teníamos a nivel mundial, pero sin embargo es de destacar eso. Entonces, en este momento tiene un equipo que goza de cierta experiencia, aunque yo le voy a decir una cosa, Edgar, a veces en seguridad y en temas de violencia organizada, a veces la experiencia es un peine que le regalan a usted cuando se está quedando pelado. Aquí es necesario adaptar, es necesario improvisar, es necesario resolver. La población costarricense está desesperada por ver un resultado. Así es. No solamente porque lo necesita, sino porque incluso el gobierno como tal, el gobierno de la República se fortalecería viendo resultados inmediatos. Aunque nosotros sabemos que hay cosas que no se van a poder resolver en este gobierno, ni en el gobierno que viene, porque hay cosas que se tienen que diseñar para ser trabajadas a mediano y largo plazo, establecer políticas penales, establecer políticas penitenciarias, coordinar realmente esa reforma profunda que requiere la administración de justicia en nuestro país, llevar ya a la mesa de discusión la necesidad de que el Ministerio Público goce de una génesis constitucional y salga del control de la Corte Plena para evitar precisamente que se formen feudos. La forma en que escogemos incluso a los magistrados, la forma en que escogemos algunos altos cargos judiciales, etcétera, etcétera, e incluso la forma en que escogemos a las personas encargadas de manejar la seguridad del país ya a nivel del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque a veces por el tema político se nombra a una persona que llega y de repente puede tener una buena formación, una experiencia, pero dentro de los ministerios hay un tema que uno tiene que ser realista, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo alguna vez me desempeñé como jerarca en un ministerio, el Ministerio de Justicia, y cuando uno llega, lo primero que se topa es con una burocracia establecida, sólida, rígida, que tiene una manera de hacer las cosas y que no acepta que se las cambien. Entonces es necesario entender todo ese tipo de cosas y nombrar equipos que además coordinen. Yo en este momento siento que hay un problema grave de coordinación a nivel de cuerpos policiales, hay un problema grave de coordinación entre las diferentes órganos del Estado, del Poder Ejecutivo, y hay un problema de coordinación entre los poderes. Pero con solo sentarse a dialogar, con solo sentarse a conversar, es posible encontrar soluciones, porque todos tenemos un enemigo común, que es la violencia que crece día con día. Nosotros llegamos al 30 de junio con 441 homicidios. Eso significa
prácticamente que vamos a llegar a 800 o más. Yo esperaría que no, pero entre 800, 900 y homicidios, y todavía falta una de las partes y una de las etapas del año: pago de aguinaldos, las festividades de fin de año, el relajamiento de las vacaciones, los problemas que genera el alcohol, etcétera, etcétera, y la gente desesperada por tener dinero, y eso puede generar todavía un incremento. Además, tenemos que ser realistas. Hay sectores del país que están totalmente abandonados. Hay una carencia, además, y una falta de visión de algunos sectores económicos. Lo digo desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, que se niega a entregar los recursos a las fuerzas policiales, recursos que yo no sé si los tendrán que buscar debajo de las piedras, pero la policía de este país, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, requieren de recursos, se requieren recursos urgentes. La Administración de Justicia también. Si es necesario abrir más juzgados penales, es necesario hacerlo. Y una reforma, ya lo digo, una reforma profunda de la forma en que se tramitan los expedientes, por el tema del exceso de circulante que tenemos por algunas materias que en realidad distraen mucho esfuerzo del Poder Judicial. Permítame, sí. Ya que usted menciona el Poder Judicial, cuando nosotros escribimos el titular ayer, y obviamente hay que seguirlo tratando, el tema del secuestro, hay que reconocerle que, obviamente no somos policías, no teníamos conocimiento de que ya se estaba elaborando un allanamiento para hoy a las 5 de la mañana. Pero sí hay que reconocer también, y por dicha que empecé este programa diciéndoles a ustedes que nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de la ley, a favor del respeto, a favor de la convivencia en paz, a favor de un buen clima donde usted pueda salir tranquila y tranquilo al supermercado, a la iglesia, al parque, al campo, en fin, a la playa, donde quiera. Hay que reconocerle al organismo de investigación judicial la rapidez. Eso a mí me gusta reconocer el trabajo excelente. No me gusta cuando vienen algunos políticos con bla 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 bla. Eso no, eso definitivamente los vamos a seguir señalando aquí. Queremos resultados. Bien dice usted, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que no se puede, que quede bien claro, responsabilizar a la administración de Rodrigo Chávez de lo que de que el incremento se dio en esta administración en un año y unos pocos meses. No estamos diciendo eso. Lo que sucede es que a ellos les toca arrollarse las mangas y venir a trabajar con esto. En el caso del organismo de investigación judicial, quiero enviarle un saludo de felicitación a don Randall Zúñiga, director interino del OIJ, y a todos sus agentes que hoy a las 5 de la mañana estaban haciendo allanamientos al grupo que había efectuado por lo menos dos de los últimos, queda uno pendiente, dos de los últimos secuestros en nuestro país. El del señor Gurdián, que dichosamente, como les decía yo ahora, logró salir con vida después de que se pagó una suma cercana a los 800,000 bitcoins. El fin de semana salió en libertad, lo dejaron en libertad. Y el de el encargado, el dueño de los gimnasios, George Angulo, que fue el año pasado, recuerden ustedes, este grupo ligado con esos dos secuestros, fueron detenidos 11 personas hoy en horas de la mañana con allanamientos en diferentes partes del país, donde contaron obviamente con el apoyo, con el soporte de diferentes cuerpos policiales para lograr detenerlos. Así es que una felicitación al organismo de investigación judicial, porque realmente la unidad de secuestros de la sección de asuntos varios del organismo de investigación judicial, comandado por su señor director, hicieron una excelente labor. Se logró la detención de 11 personas, 10 hombres y una mujer. Lamentablemente ellos han sido señalados como parte responsables del secuestro de George Angulo y el señor Gurdián, que en los pocos días que se dio de este último secuestro, pues lograron detenerlos. Hay allanamientos en Cartago, en la zona del Pacífico, en Jacó y en otras partes del país, pero bueno, dichosamente se logró dar con estos. Ahora esperemos que se logre recabar las pruebas por medio de la Fiscalía para que sean presentadas a la justicia y que no venga
y que no venga ningún juez de la República a decirnos que como se les conoce el trabajo, la dirección, etcétera, etcétera, las van a dar la libertad con una tobillera, pues esas tobilleras no están sirviendo para nada. Así es que quiero reconocerles eso. Realmente me parece muy bueno el trabajo del organismo de investigación judicial. Hay que fortalecerlo y por eso usted mencionó algo, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, algo muy importante. Nosotros hemos venido insistiendo y hemos hecho programas con doña Pilar Cisneros, con doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en cuanto a la urgencia de que el Ministerio, usted lo mencionó, de que el Ministerio de Hacienda de una vez por todas le entregue el dinero que ellos lo tienen ahí, de leyes específicas que eran para los cuerpos policiales, para fortalecerlos, y que no se los quieren dar. Y por eso tienen en la lipidia los cuerpos policiales trabajando con las doñas. Eso también hay que decirlo. Y el señor Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad, para hablar de la policía del Ministerio de Seguridad Pública, quiere levantar los resultados en el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, número uno, deberían de dejarse ya, y hay que volverlo a decir para que le llegue al señor presidente, dejar la persecución en el Ministerio de Seguridad Pública, donde parece ridículo que siendo de la misma administración de Rodrigo Chávez, nos dicen algunas personas, don Edgar, aquí hay que andar de puntillas porque la persecución a todo lo que huele al ministro anterior van para afuera, o el que estaba en San José lo mandan, como dicen ellos, a la Siberia. Va para Opala, va para los Chiles, va para la frontera, va para cualquier otro lado. Entonces, número uno, evitar esa persecución, y número dos, presionar en el Consejo del Gobierno y pedirle al señor presidente que de una vez por todas se entreguen los dineros, pero el dinero de verdad, no esos parchecitos, que van a comprar 42 carros para 84 cantones. Dios mío, pero por favor, cuidado, quiebran con eso. No, el dinero está en el Ministerio de Hacienda, dinero proveniente de cada caja de banano exportada, el dinero de impuesto a los casinos y el dinero de impuesto a las sociedades, eso está en el Ministerio de Hacienda. Que no lo quiera entregar el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, bueno, no ha recibido evidentemente la orden del presidente de la República. Entonces, ojalá que se le entregue ese dinero. Vamos a ir nosotros a una pausa. Tenemos una gran cantidad de llamadas, nos dicen por acá, bueno, don Walter definitivamente es un hombre muy capaz, don Walter sabe mucho, lo felicitamos, don Edgar, por habernos traído a esta persona, gracias. Igualmente nos dicen por acá, bueno, ahora que nos digan cómo debería de trabajarse con el tema de la seguridad o inseguridad en nuestro país, eso es muy importante. Otro por acá que creo que don Walter lo va a poder responder muy bien, ¿qué hace el Ministerio de Justicia y Paz en la labor preventiva que le corresponde a ellos? También hay que dejar de señalar al OIJ y al Ministerio de Seguridad y señalar al Ministerio de Justicia, que lleva una gran responsabilidad. Sí es cierto, y don Walter trabajó como viceministro de Justicia, así es que ahora nos puede decir ahí también. Otro por acá dice, hola amigos, bueno, lo que estoy diciendo, hola amigos, lamentablemente nosotros acá en el Ministerio de Seguridad vivimos una gran persecución para los que trabajábamos en algunos puestos, digamos, más relevantes en la administración anterior del señor Torres. Bueno, vamos a la pausa y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Leí que el papá del ahora exitoso Elon Musk le decía en su infancia que era un idiota y nunca lograría nada en la vida. Y ahora es dueño de la fábrica de innovadores autos Tesla y las nuevas naves espaciales de SpaceX. Y se dice que ahora vale más de $40 mil millones. Cierto es que era un niño especial, a lo tico diríamos de eso fuera del canasto. Un nerd que recibía bullying por eso, tanto que su hermano llegó a decir que se podía leer 2 libros en un día, pero también con problemas de relación con los demás. En fin, de pronto en nuestro medio le hubieran recetado un medicamento de los que se han hecho tan comunes para ordenar, entre comillas, la mente de los niños. Guardando la tremenda distancia, claro está, pienso que también me hubieran recetado a mí no sé qué si hubieran existido, por déficit atencional. Me salvé gracias a una maestra que en vez de castigarme o ignorarme, me asignó tal cantidad de responsabilidades en el aula que si no estaba cuidando las matas, estaba trayendo los mapas o aprendiéndome algo para el siguiente acto cívico. Me llenó de tareas y me puso en el camino correcto.
Pero si usted vivió o vive algo parecido o se lo está haciendo vivir a otro, es tiempo de corregir, porque todos tenemos nuestra posibilidad de aporte a la sociedad con nuestra superación personal. Debemos acabar con esas expresiones que solo demuestran ignorancia y desamor. Usted sirve para mucho, créame, esfuércese. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Saludo hasta Nueva York al señor Mario Arias, que es un analista en temas de criminología y un experto en temas de seguridad que recientemente estuvo con nosotros. Dice, en sintonía desde Nueva York, no podemos permitir que desmantelen los cuerpos policiales, seguiremos alzando la voz. Saludos, Mario Arias. Así es, y don Mario fue de los que vino a alertar aquí de que hay algunas intenciones en hacer cambios que no necesariamente van a fortalecer los resultados. Vamos a ver cómo está el asunto. Igualmente, don Mario nos hablaba de la persecución en el Ministerio de Seguridad Pública. Dice por acá, tenemos, es que es una gran cantidad de mensajes. El licenciado Marco Adilla Chavarría dice, en sintonía desde Heredia, muy atinado como siempre, don Walter Rubén, la ciudadanía continúa esperando resultados positivos en el área de seguridad después del desorden de 8 años de gobierno. Por otro lado, no todo es negativo, es loable el magnífico trabajo desarrollado por el OIJ en el caso de los últimos secuestros. Los felicito por el programa. Así es, por eso decíamos que una felicitación para todo el equipo del organismo de investigación judicial. Hakuna Matata, un tema súper relevante, la calidad de temas en seguridad viene a menos desde el PAC, desde los gobiernos del PAC. Sí, el desastre, el gobierno anterior y el trasanterior, fueron realmente como para salir corriendo. Dice por acá también, vamos a ver, don Harold Vargas dice, muy buenos días, invitado de lujo, da gusto escuchar a este señor, que se sabe que conoce. Espero que sea posible seguirlo invitando al programa para aprender y entender cuál es el rumbo que debemos tomar. En verdad, muchas gracias por su programa y saludos al caballero doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Por favor, pregúntele a don Walter cómo nos libraríamos de los jueces y fiscales corruptos, que no pase como en el caso de la constructora Meco y Hernán Solís, dice don Harold Vargas. Perdón. Y siguen por acá entrando los mensajes. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice, totalmente de acuerdo con usted, un gobierno que no tiene las agallas para eliminar la regla fiscal y que de esta manera se disponga de recursos para fortalecer la seguridad nacional, al sector agropecuario, a la salud, a la educación, a la infraestructura vial. Lamentablemente seguimos con gobiernos fiscalistas, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Ok, dice por acá también, Eric dice por acá, buenos días, qué bueno con esos operativos, esas detenciones de esas personas. El problema es que en una semana ya estarán afuera, esperemos que no. Heli Gerardo dice, muy acertado su programa,
pero ¿qué podemos esperar? Dice, ok, también por acá dice don Víctor Valverde, que es un gusto saber de él, dice, aquí como siempre escuchando su prestigioso espacio Horizontes, siempre es un gusto escuchar al doctor Hernández Juárez, quien con mucha elocuencia y claridad expone diversos temas de gran interés nacional. Saludos Víctor Valverde, siempre es un gusto. Víctor Ramírez Durán, pasa por las leyes. A mí me enseñaron a trabajar desde pequeño, a valorar las cosas a los 7 años. Desde los 7 años trabajo yo gracias a mis padres. Dice, ok, el trabajo dignifica y es muy importante. Claro que sí. Walter Marín dice, es excelente, es un gran experto el doctor Walter Hernández Juárez. Diego dice, buenos días. Es muy cierto, se ha dado casas en precarios, extranjeros de dudosa procedencia, que hacen caseríos en lugares donde no hay trabajo, por eso hay tanta delincuencia. Bueno, puede ser alguna de las razones. Dice también J.F. Trejos, la legislación actual favorece a los criminales y a las autoridades corruptas. Bueno, son muchos los mensajes, vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Un saludo para el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, que está en sintonía. Gracias, don Rafael Ángel, por sus mensajes que nos envía, por la información que nos comparte. Y vamos con el último acá, hay que darle dinero a los policías, así de sencillo, dice don Rodolfo Fonseca. Don Walter, ¿cómo ve usted la situación? Entrémosle ahora al asunto. Nos dicen por acá algunos amigos del Ministerio de Seguridad Pública que no solamente los casos que yo señalé, que llegaron miles de kilos allá a Rotterdam, sino que se han ido otros. ¿Cómo fortalecer? Hablemos ahora ya, aterrizando aquí en Costa Rica, cómo fortalecer la lucha contra el narcotráfico internacional y cómo combatir las organizaciones criminales, sobre todo las que llevan a cabo ejecuciones como los que vimos en Cartago, donde se bajan de la motocicleta, inclusive entran al local, lo persiguen hasta matar a una de las personas. Es decir, este tipo de violencia que nos tiene asustados. ¿Cómo contrarrestar eso? Bueno, Edgar, vea, lo primero y más importante es que el gobierno tiene que priorizar algunos temas. Nosotros venimos saliendo de una pandemia, el país tiene una crisis en varias áreas importantes, hay situaciones políticas y sociales tensas. Hoy mismo hay ciertos sectores que han convocado una huelga en el centro de San José. Pero ¿qué es básicamente el problema? Por un lado, hay problemas que son de carácter de atención inmediata, urgente, como esto que está pasando. Por el otro lado, hay temas que necesariamente sabemos que requieren de un trabajo y donde los resultados se van a ver a mediano y a largo plazo. Y no se puede desatender ni uno ni otro. Entonces, aquí lo que se trata es de que los recursos realmente hay que respetar el tema y abocar al Estado a los temas vitales. Y uno de esos temas vitales, aparte de la educación y la salud, será siempre el tema de seguridad. No es posible seguir retrasando la entrega de dineros para atender recursos. Segundo, hay que involucrar más a la sociedad, al sector empresarial privado. En Costa Rica tenemos empresas muy grandes, extranjeras y nacionales que están afincadas aquí y a las cuales les sirva que se mantenga el clima de paz y tranquilidad. Entonces es necesario generar, en mi opinión, un trípode entre la comunidad, la empresa privada y el gobierno, de tal manera que estas empresas privadas y las comunidades le den soporte a los cuerpos policiales, tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, etcétera, para que puedan ir apuntalando y puedan ir sosteniendo las situaciones. Hay que definitivamente invertir más en la formación y preparación de los cuerpos policiales. Y la otra cosa importantísima es que ya va siendo hora de que cuando hay un dinero específicamente destinado para la seguridad nacional, ese dinero no sea retenido, pero que no esté ni una hora ni un día esté en las cuentas del Ministerio de Hacienda, sino que pase directamente ya para atender los problemas. Y otra cosa importante es la fiscalización. Hay que dotar, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, yo diría que es necesaria una reforma más profunda. En el tema de la judicatura, que alguna gente critica a algunos jueces, es que el juez tiene que dictar sentencia con los códigos de procedimientos en una mano y los principios constitucionales en la otra. Y si el caso no está bien presentado, si las pruebas no lo ameritan, les recuerdo que la prisión preventiva es el extremo, ¿verdad?, de las medidas cautelares.
Entonces, ¿qué ocurre? Primero se hace necesaria una reforma profunda del sistema penitenciario, del sistema penal que tenemos en el país, de los códigos, etcétera, etcétera. Segundo, la forma en que se llevan a cabo los procedimientos. Tercero, creo que los jueces en Costa Rica no gozan de la independencia que deberían gozar y de la estabilidad que deberían gozar, y que no estén tan supeditados a ciertos controles exagerados que pueden propiciar situaciones subjetivas muy delicadas de parte de la Corte Plena. Eso es fundamental por ese lado. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, que yo soy de la tesis de que se genere una reforma a nivel de la Constitución y el Ministerio Público tenga génesis constitucional y goce de una mayor independencia y recursos directos. Y junto con el Ministerio Público, por supuesto, el organismo de investigación judicial. Lo mismo haría yo dentro del Ministerio de Seguridad. No es posible que cambie un ministro en la misma administración y se estén dando estas denuncias de persecuciones y acoso, etcétera, etcétera. Cuando un oficial llega a un grado de experiencia, de años de servicio, de méritos de estudio, de trabajo, etcétera, y se le nombra, por ejemplo, jefe de una delegación, es decir, es jefe de esa delegación, quitarlo, moverlo de ahí no puede ser una decisión arbitraria ni siquiera del jerarca. Es decir, tiene que gozar la policía también de una estabilidad. Tiene que saber que cada cierto tiempo habrá ternas o deberá pasar a retiro, deberá jubilarse y se hará una terna y se hará una selección donde tiene que quitarse en la medida de lo posible el tema político. Lo han logrado en un montón de países, se hace desde hace décadas en un montón de países. Es decir, llegan los policías que están realmente preparados. No es posible que se nombre a una persona jefe policial o se le dé un rango de comisario o subcomisario, nada más que porque tiene influencias y en 5 o 6 años ya tiene el máximo rango. Eso es absurdo. Eso es una payasada, eso es política. Y esa política no puede, y politiquería, diría yo, no puede impregnar la labor policial, y lo digo para todos los cuerpos policiales. Entonces hay que premiar la capacidad, el estudio y los méritos de servicio, y hay que darle estabilidad a las personas que están trabajando en un cargo policial. Aparte de todo lo demás que hemos dicho, de dotarles de recursos, de facilitarles preparación, etcétera, etcétera. Este no es un tema sencillo, Edgar, este es un tema complejo, es un tema muy, muy complejo. Como lo hemos dicho al principio, no le podemos echar la culpa al gobierno. Eso sí, le podemos sugerir al gobierno de que empiece a establecer una mayor coordinación de la que hay en este momento entre cuerpos policiales con los otros poderes del Estado y dentro del mismo Poder Ejecutivo, porque ahí es donde, por ejemplo, va a empezar a sentar las bases para lo que es la prevención. Alguien preguntaba al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene una labor fundamental en el tema de prevención. La Oficina de Prevención del Delito funciona dentro, es uno de los programas que hay fundamentales dentro del Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que, como siempre, ¿verdad?, hay que dotarlo de recursos. Y la prevención, lamentablemente, a veces es algo que no se ve, y el político actúa con inmediatez para hacer algo que pueda figurar, para la foto, como decían hace muchos años. Para evitar inundaciones era necesario hacer un hueco, canalizar, hacer túneles y canalizar un arroyo, pero no, era mucho más sencillo construir un puente. ¿Por qué? Porque el político decía, es que el puente lo ven y la canalización no la ven. Entonces ese es el tema. Aquí es importante de que ya va siendo hora de que en las más altas autoridades se tome conciencia de que es necesario sembrar para algún día poder cosechar. Muy bien. Ahora bien, sin dejar de lado la urgencia que tenemos ahora en este momento con esta crisis de El tiempo se nos fue ya, doctor. El tiempo se nos va. Lamentablemente sí, eso se nos va. Pero muchísimas gracias, muy completo. Gracias, doctor Walter Hernández Juárez. Nos dicen por acá de la PCD, ojalá que no regresen algunas personas que andan rondando nuevamente por la PCD, que son de los que le hicieron mucho daño y no nos dejaban trabajar. Señor ministro, señor presidente, queremos una PCD cada día más robusta, como lo acaba de decir el doctor Hernández, y que no regresen aquellos que vinieron con prepotencia y arrogancia a dañar la PCD. Nos vamos, amigos. Gracias a todos. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizonte. Buenos días y hasta mañana. Pásela.
Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.